Bueno, el siguiente conferenciante es Andrés Diego Espinel, que nos va a hablar sobre el colmillo de nacimiento de Eduard Toda en el Museo Arqueológico Nacional, reconstrucción de su repertorio iconográfico. Él es investigador del Instituto de Lenguas, Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC. Muchas gracias, Andrés, por venir. En primer lugar, quiero darle las gracias y felicitaciones a Miguel Ángel y a Andrea por montar esta exposición y organizar estas jornadas y también el catálogo. Y en especial quiero agradecerles que me hayan hecho partícipe de todo ello. También quiero agradecer a las anfitrionas, pese a que me van a llamar la atención luego con el tiempo, a Esther y a Isabel, por permitirme consultar el objeto que voy a estudiar en los próximos minutos. Y en este sentido tengo que decir que pido disculpas porque en el momento en que fui a estudiar las piezas al museo, he hecho pocas fichas, eran pocos objetos, pues la verdad es que no sabía que iba a hablar de uno de ellos. Entonces las fotos que saqué pues fueron con el móvil, tomé las notas, en fin, que las imágenes no son muy buenas y espero mejorarlas una vez que termine la exposición, pues poder volver a reestudiar el objeto. El objeto es el que ven aquí, es el nombre se las trae, es un colmillo de nacimiento, aunque también se conoce de muchas maneras, luego veremos cuáles son. El objeto Museo Arqueológico Nacional 16.303 más 16.304. Este objeto voy a estudiarlo, les voy a poner un poco un esquema previo de lo que es el estudio. Primero voy a hablar del objeto en sí, de su adquisición, de lo poco que sabemos de las circunstancias de su adquisición, sus características y peculiaridades, que bueno, son bastantes, aunque este tipo de colmillos, cualquiera que estudiemos, va a ser peculiar. O sea que parece que voy aquí que este es maravilloso y es fantástico, que lo es, pero es que casi todos también son maravillosos y fantásticos. Luego, seguidamente, pondré un pequeño contexto de qué son este tipo de objetos, cuáles son los nombres que se les ha dado, los principales estudios sobre el tema, su marco cronológico y espacial y su uso. En su uso no voy a hablar del modo de empleo, que no sabemos cómo se empleaban, sino sobre todo en qué circunstancias se empleaban. Y por último, hablaré del programa iconográfico, que en principio es lo que incluyo como elemento principal del título, pero va a ser lo más breve de toda la presentación, y por último unas pequeñas conclusiones. Bien, pasemos por tanto a hablar de las circunstancias de la adquisición de la pieza. Sabemos que Eduard Toda la adquiere entre 1883 y 1886, momento en que estuvo en Egipto, pero no sabemos mucho más. Creemos que se compró en Tebas, pero no sabemos ni cuándo, ni a quién, ni por cuánto, no sabemos nada más. Y digo que creemos que se compró en Tebas porque, aunque en el inventario, en el listado del Museo Arqueológico Nacional figura la procedencia como Tebas, en los apuntes que tomó Eduard Toda en Egipto, pues realmente este objeto, la procedencia no la conocemos. Este objeto aparece en una serie de documentos autógrafos que se conservan en la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC en dos ocasiones, como un boomerang. Y es que en realidad pensaban que eran boomeranes, es decir, que se arrojaban para matar a los bichos que aparecían representados en ellos. Fue una interpretación previa. Bueno, pues en esta lista aparecen una serie de objetos ordenados ya por categorías y entre ellos, entre las armas, figura el boomerang. En otro listado que también está en esta lista y que yo creo que es el sucio del inventario que luego creo que es el que tiene el Museo Arqueológico Nacional, pues en esta lista aparece toda una serie de objetos y luego tiene dos columnas adyacentes a su derecha, la primera, la más próxima al listado de objetos,
indicando la datación y la ya más alejada indicando la procedencia. Bueno, pues el boomerang no aparece nada, está en blanco. No sé, aquí tendré que profundizar en el museo para saber realmente si procede de Tebas, si se lo sacó de la manga. No lo sé, no lo sé. Aunque tengo que decir que por el tema de la decoración, los paralelos más próximos, posiblemente sea de Tebas. El objeto no es el único colmillo de nacimiento que hay en el museo, pero sí creo que es junto con este, que también está en las colecciones del museo, los dos únicos que se encuentran en España, en mi conocimiento, al menos en colecciones públicas. Este otro también tiene su historia, es muy interesante, procede de Nubia, de una tumba nubia, pero no voy a entrar en él porque merecería una charla exclusiva para él. Sí. Por ahí me han apuntado, he oído por ahí exclusivo. Bien, la mayor parte de estos objetos, como su nombre indica, están realizados con el canino inferior de un hipopótamo. Hay alguno en madera, hay alguno en marfil elefantino y hay alguno también en fayenza, varios en fayenza y uno en barro. Pero en general todos están realizados con este tipo de colmillos que bueno, son mucho más gruesos, fueron laminados para elaborar el objeto. En el caso del Museo Arqueológico Nacional está compuesto por dos piezas, son 19 centímetros el objeto más largo y 14 el más corto, y no encajan entre sí. Es decir, que entre ellos probablemente hubo un espacio. Yo calculo que en torno, como mínimo, 2-3 centímetros. Y es curioso porque al analizar, bueno, al estudiar el objeto, que cuando se tiene en la mano, a mí lo que más me ha impresionado es lo suave que es, está completamente desgastado, se debe haber utilizado durante muchísimo tiempo, frotándolo contra algo, es también el peso. O sea, cuando lo coges, a mí me sorprende, es muy pesado. No sé si los marfiles de hipopótamo en general serán pesados, pero yo nunca había tenido uno en las manos y me llamó la atención. El caso es que esos cantos de rotura parece que han sido serrados o limados. Y tengo que analizarlo también mejor con una lupa, con un tipo de microscopio o lupa microscopio para ver si pueden ser intervenciones modernas o relativamente modernas. Yo creo que aquellos que le vendieron a Toda el objeto lo debieron de encontrar a lo mejor partido y astillado y decidieron depurar un poco los bordes y venderlo. O a lo mejor hay una tercera pieza por ahí esperando a ser encontrada que encaje y que case los tres objetos. Esto me parece un poquito más extraño porque en general estos objetos que se repararon continuamente eran objetos muy apreciados que se pasaban de generación en generación, solían repararse de esta manera, es decir, con perforaciones en cada lado de la rotura y luego se cosían probablemente con tiras de cuero o en este caso que es el único que se conserva, que se encuentra en Budapest, con hilo de cobre. Que bueno, no sé yo si este hilo de cobre será reciente, será antiguo, pero bueno, pues es idóneo para hacerse una idea de cómo era este tipo de reparación en la antigüedad. Parafraseando a George Orwell en Rebelión en la Granja, hay que decir que todos los colmillos de nacimiento son diferentes, pero unos son más diferentes que otros. Porque este colmillo, tengo que decir que forma parte de tres grupos selectos dentro de estos colmillos. En primer lugar, es un colmillo, uno de los pocos colmillos, que tiene decoración en sus dos partes. A ver, que no consigo... A ver, ahora, es que la chuleta la tengo aquí. Creo que Stephen Quirk, en una publicación reciente de los colmillos, enumera 185 de ellos.
En otra publicación próxima de otros autores han conseguido agrupar 230. Bueno, pues de esos 185 objetos que estudia Stephen Quirk, solamente 15 tienen decoración por las dos caras. A mí me ha sorprendido, yo pensaba que había muchos más. Pues de esos 15, uno de ellos es el de Madrid. Segundo club al que pertenece esta pieza. Hay muy poquitos objetos de este tipo que están decorados en bajorrelieve. Casi todos son figuras incisas. En este caso, no. En este caso son figuras, por decirlo de alguna forma, excisas, en bajorrelieve, y en este sentido hay que decir que también son muy poquitos los objetos que tienen este tipo de decoración. 14 de esos 185 que lista Quirk. Y de esos 14, digamos que solamente tiene un parecido relativamente grande con uno de ellos, que es el que veis abajo en la pantalla. Está también decorado por los dos lados, está en el Museo Británico, es el Museo Británico Egyptian Antiquities, 24.425. Sí. Y es curioso que este objeto procede de Tebas y debió de ser adquirido entre 1883 y 1891. Es decir, en un periodo también próximo al momento en el que Toda adquirió su objeto. Esto no quiere decir nada, pero bueno, es curioso que... Pero a mí parece que es de la misma factura. También hay que tener cuidado, porque claro, si está desgastado todo parece de la misma factura. O sea que ahí hay que ser prudentes. Y el tercer club selecto al que pertenece este colmillo es el de un programa iconográfico que no incluye dentro de él dos elementos que son muy habituales en estos colmillos y que son, en uno de los extremos, en la base del colmillo, la figura, la efigie de un felino y en la parte más afilada la cabeza probablemente de un zorro del desierto, de un fénix. Casi todos los ejemplos de 230 que lista Fred Fink, que es otro estudioso, él enumera 21 que no tienen estos extremos. Posiblemente hubiera más. ¿Por qué? Porque en muchos casos los fragmentos no incluyen los extremos, entonces esa enumeración es un poco engañosa, pero en cualquier caso es llamativo también la ausencia de estos elementos que suelen ser muy habituales en este tipo de colmillos. Entrando ya a hablar de la pieza en contexto, ¿cuál es el nombre de esta pieza en egipcio? Pues no sabemos cómo se llamaban los colmillos. No tenemos ninguna idea, ninguna referencia. La única sospecha que sugiere, por ejemplo, Stephen Quirk, de un posible nombre, es, que él no lo dice en absoluto convencido, es esta representación de un objeto en la cuarta hora del Amduat, en una fotografía malísima, perdonad. Aparece escrito el nombre de este objeto, que como veis es una flor de papiro y encima tiene como una especie de plátano, pues este plátano sería el colmillo y es denominado en el texto como Werhekau, grande de magia. Y realmente este objeto es un objeto mágico, o sea que podría ser el nombre dado, pero no aparece ningún otro tipo de texto mágico, pues un conjuro mágico. Aplíquese el Werhekau sobre fulanito, menganita o sobre esta figura. No hay nada de eso. No se puede identificar este objeto de momento. Lo que sí tenemos son nombres que hemos dado los egiptólogos a estos objetos, pero vamos, innumerables. Por un lado, se identificaron con bumeranes. De hecho, se me había olvidado decirlo, Toda le da el nombre de bumerán porque él era consciente que existían estos bumeranes, estos objetos. Desde 1820 figuran en museos occidentales. Y esto se lo agradezco a Andrea Rodríguez, este dato. En la foto que se hace él vestido de momia, en esa sala, fuera de campo, en la pared de fondo a la izquierda de la fotografía, había un expositor precisamente con esos bumeranes. Es decir, que los tenía que haber conocido sí o sí.
¿Por qué lo llamaban bumeranes? Porque creían que eran bumeranes, como estos que veis aquí. Pero también lo llamaban castañuelas. Algunos egiptólogos los identificaron con las castañuelas. Por suerte, estas denominaciones fueron pasando, algunas de ellas hasta los bien entrado el siglo XX, y a partir de ahí ya comienzan, desde principios de siglo, pues se le llama palo, varas curvadas con figuras mágicas, varitas mágicas. ¿Os imagináis a Harry Potter con esto? Marfiles mágicos, cuchillos mágicos. Cuchillos mágicos, yo no entiendo por qué se llaman cuchillos mágicos, aunque incluyen muchísimas veces en su decoración cuchillos, muchas figuras sostienen cuchillos o hay cuchillos por ahí volando en su espacio. Y, por último, las dos denominaciones que quizás sean más acertadas, apotropaia o colmillos de nacimiento. Apotropaia yo creo que es el nombre mejor, más acertado. ¿Qué pasa? Que apotropaia no es tanto el nombre de un objeto como de una categoría de objetos. Son muchos los objetos que se pueden llamar así. Colmillo de nacimiento designa un colmillo y nos habla de dónde se podría haber ejercido el ritual mágico con estos objetos, que sería en el nacimiento, que es lo que generalmente se piensa. Y seguramente sea así, pero también hay algunas sugerencias para indicar que quizás alguno de estos objetos se empleara en otro tipo de rituales. De hecho, hay uno de ellos a nombre de un rey, que hace un rey, un varón con esto, que va a dar a luz este faraón. Seguramente sea para algún tipo de ritual, pues a estatuas, objetos de protección de este monarca. Por tanto, a lo mejor habría que hablar de colmillos apotropaicos o algo así. Ya veré, si publico esto, pues ya veré qué nombre le doy, porque por poner uno nuevo, complicar las cosas más. Respecto a los principales estudios sobre el tema, hay muchísimos estudios. Casi todos comienzan pues después de la adquisición de este objeto. Previamente figuraban en los catálogos de museos. He puesto antes que Maspero le da el nombre de boomerang, probablemente Mariette y otros egiptólogos ya le dan ese nombre previamente, pero realmente los principales estudios comienzan a principios del siglo XX. Está el de François Legge, creo que se llama, que en una secuencia de 3 artículos hace un estudio muy completo de estos objetos y a partir de ahí pues ya hay toda una serie de estudios añadidos por autores como Petri, como von Wissing, etc., hasta que en 1965 un investigador alemán, Harvey Galtenmüller, hace una tesis doctoral sobre estos objetos también. Y digamos que es realmente el punto de partida de toda una serie de estudios posteriores, de artículos, etc. En el siglo XXI, estos objetos han atraído de nuevo mucho la atención de los investigadores. Está la obra que veis aquí en medio, que es de Stephen Quirk. Es un estudio de 700 páginas aproximadamente sobre estos objetos, con un catálogo de 185 de ellos. Y hace pocos años ha salido otra publicación de Harvey Galtenmüller, que estudia los signos de estos objetos porque él piensa que representan asterismos, representan estrellas, constelaciones, planetas. No he tenido ocasión de consultarlo, tendré que mirarlo, pero me parece que todo sean cuerpos celestes en estas figuras me parece un poquito arriesgado. Y por último, muchísimos autores están mencionando un libro o una ópera magna sobre este tipo de objetos que será publicada por Harvey Galtenmüller y Fred Vink, y en esta obra, que todavía está por venir, parece que se estudia este colmillo. Voy a escribirles, yo no sé si os han preguntado a vosotros o no sobre estos objetos, porque Stephen Quirk dice, se me ha olvidado que en Madrid publica solo la parte más grande, la parte más corta no. Se me ha pasado por alto que hay una segunda parte que no he estudiado, pero que Fred Vink y Harvey Galtenmüller van a incluir.
Entonces, yo no sé si, bueno, pues si no os han dicho nada, pues entonces ya me quedo tranquilo y puedo dedicarme a ello. Bien, el marco cronológico de estos objetos es muy estrecho. Ya aparecen colmillos de hipopótamo, por ejemplo, en contextos funerarios en el Badariense, casi en el 4000 a.C., pero los colmillos con el uso mágico, los hermanos y los primos de la pieza del Museo Arqueológico, se dan en un periodo muy concreto. Entre la segunda mitad de la decimosegunda dinastía, a partir del reinado de Senusert II, Senusert III, hasta probablemente el final del segundo periodo intermedio. Hay algunas cuestiones un poco problemáticas. En la 18ª dinastía, estos objetos aparecen representados en algunas ocasiones bien entrada la 18ª dinastía, hasta la segunda mitad, hasta mediados de esa dinastía. Pero no parece que haya objetos de este tipo en contexto arqueológico. Es cierto que muchos de estos objetos elaborados en el Reino Medio probablemente siguieron en funcionamiento con otros que se hicieron en el segundo periodo intermedio hasta bien entrada este periodo. Y respecto a su extensión, pues aunque hay algunos objetos en Tel el Daba, fuera de Egipto, tanto en Nubia como en el Levante, el área de uso probablemente es de List, la capital del Reino Medio, y inicios del segundo periodo intermedio de parte de Egipto, hasta Elefantina. Un área bastante restringida. El Bajo Egipto no parece que hubiera demasiado uso de estos objetos. Casi todos ellos que han aparecido in situ aparecen en contextos funerarios. ¿En tumbas de mujeres o en tumbas de hombres? Pues como casi todos se excavaron a principios del siglo XX o finales del XIX, no se registró el sexo. Y además casi todos aparecen en tumbas comunales, para más complicación. Entonces aparecen con diferentes miembros de una familia o de un grupo. Para conocer su uso nos tenemos que ceñir a varios elementos. Por un lado, a las representaciones iconográficas, por otro lado también a los textos que aparecen en algunos de estos colmillos y, por último, también, a lo mejor, en su presencia en algunos textos mágicos. Bueno, respecto a la iconografía, pues aparece uno de ellos, posiblemente, aparece en este friso de objeto de Yehutinacht, un gobernador de Deir el-Bersa, de inicios de la 12ª dinastía. Esto ya nos rompe un poquito el esquema, porque todos son de la segunda mitad. Bueno, Queer dice, no hay problema. Seguramente muchos que están sin decorar se empleaban antes y luego ya se le añadió la decoración, comenzaron a aparecer los colmillos decorados a partir de esa segunda mitad. Y si no es eso, pues es otra cosa. Probablemente sea un colmillo de nacimiento porque aparece al lado de una cama, aparece al lado de un ladrillo o de unos ladrillos de nacimiento, de una piel de zorro que está también vinculada al nacimiento, en fin, toda la parafernalia del nacimiento. Y también aparece en algunas representaciones de tumbas, generalmente sostenidos por mujeres que llevan el título de Menat, que puede ser nodriza, y Genmet, enfermera, matrona. Y bueno, aquí veis una reconstrucción, yo no sé cómo se puede parir haciendo equilibrio sobre los adobes. Es más probable este dibujo, hay representaciones del Egipto moderno y contemporáneo en el que la mujer se apoya sobre estos adobes, las rodillas sobre los adobes, no con los pies encima de los adobes. ¿Para qué serviría esto? Pues posiblemente habría unas encantadoras o una dentro de lo que sería la operación, la intervención del parto, que protegerían con una serie de varillas de cobre en forma de cobra y con estos colmillos pues al difunto. No sé si invocando, haciendo círculos mágicos, eso no se sabe. En algún lugar he leído que es que se apoyaban sobre el vientre de la mujer mientras paría. No sé, yo eso lo veo complicado. Y aparte que el frotamiento que tienen es también algo extraño. No sé por qué es ese desgaste.
Bueno, no lo sé yo ni lo sabe nadie. Bueno, ya entrando en el programa iconográfico, tengo que decir que cuando tenía las piezas estudiándolas, tuve la buena suerte de que se fue la luz de la sala, que a veces se va y bueno, pues encendí la linterna para ir a encender y dije, pues voy a hacer luz rasante y se ven fenomenal. Bueno, se ven bastante bien los relieves y hice algunas fotos que aquí no se ven demasiado bien y lo que me extraña es que bueno, lo curioso de este objeto es que hay algunos elementos iconográficos bastante peculiares. Por un lado, tenemos la figura de un chacal, que yo no he encontrado en ningún otro marfil de este tipo. Dos tueris enfrentadas, que solamente aparece en un objeto procedente de Abidos. Luego, no sé si veis bien en la fotografía, esto es como una especie de cetro con la cabeza de Anubis que tiene un pie y un cuchillo, que se repite 2 veces. Un babuino que justamente no sabemos qué está haciendo porque interrumpe el corte. Luego hay un espacio que no sabemos bien qué sucede. Y aparece un león, seguido de nuevo de una tueris, y luego no sé si podéis apreciar como aquí en la base un cuadrado o un rectángulo. Bueno, pues lo único que puedo identificar así es un recinto Hut que alberga una cabeza, bien de hipopótamo, bien de un asno, quizás sea un asno, quizás sea un zorro del desierto, y hay dos ejemplos también con escarabajos. Y por último, un cocodrilo. El cocodrilo, al contrario de lo que es habitual, en este caso aparece sobre una banda horizontal. Solamente hay un caso, el de Budapest, que hemos visto antes, en el que el cocodrilo está sobre esa banda, sobre una isla. Un caso con la cola recogida, hay otro más con la cola extendida. Y por último, en el extremo, pues ahí intentaré ver si está la cabeza del fénix, si está algo o no, o si hay alguna cosa más o no. Aquí, bueno, encuadrados, pues pongo los elementos más particulares. En el verso, que el recto y el verso es aleatorio. Yo no sé cuál predomina sobre el otro, los dos serían equivalentes, yo los he puesto así simplemente para diferenciarlos, pues también tiene un programa iconográfico peculiar, más difícil de reconocer. Seguramente hay una serpiente, quizás al inicio un objeto o algo, quizás de nuevo una cabeza de fénix o de leopardo, no lo sé, hay poco espacio para ello. Otro recinto Hut y las patas de un bóvido, las patas de un ungulado. Solamente en estos tipos de objetos, el único ungulado que aparece son los bóvidos, en concreto un bóvido bifronte. No sé si se dice bifronte, sería el único elemento quizás que se puede identificar. En el otro fragmento, pues, como no, un protobés, un dios Aja, un combatiente o una combatiente, porque a veces también aparecen divinidades femeninas, posiblemente una tueris, pero esto es dudoso, un babuino sosteniendo un huellat, otra vez el cetro de Anubis con la cabeza de Anubis, pero esta vez sin cuchillo, y un ojo huellat. Bueno, sobre esto intentaré profundizar más en el artículo. Ya me quedo tranquilo que lo puedo hacer. Bueno, me tranquilo que faena que lo tengo que hacer. Bueno, eso depende. Lo más llamativo de este programa, de este lado del colmillo, es sobre todo esos 3 motivos del extremo a vuestra izquierda, que aparecen en muy poquitas ocasiones. En una ocasión únicamente en la serpiente, o en 2, mejor dicho, y el toro bifronte solamente en una. En fin, conclusión, ya acabo. Se trata de una pieza con una decoración y programa temático poco habituales, pero esto ya os digo,
seguramente cualquier colmillo que cojamos nos va a pasar algo parecido. Dada su factura, parece un colmillo realizado para la élite. Quirk dice que, en general, los objetos hechos en alto relieve, esto en bajo relieve, parecen más de talleres reales. Y en este caso son unos relieves aparentemente muy finos que probablemente procedan de una persona de la élite. Casi todos los colmillos eran para la élite. ¿Esto es un objeto popular? No. Es objeto clase alta y clase media. Lo que signifique eso. Su datación es difícil de precisar, pero a mí se me antoja que probablemente sea un ejemplo temprano, que sea de la 12ª dinastía, pero bueno, esto se me antoja. Aquí no he incidido en esto, pero algunos elementos, la serpiente, el toro bifronte, indican un origen sobre todo tebano o próximo a la Tebaida, también incluyendo el área de Abidos. Podría proceder de allí, quizás por tanto la procedencia tebana que se supone que tiene este objeto, pues podría ser confirmada. Y las figuras que aparecen, y esto sucede con la mayor parte de los objetos, de estos colmillos, pues evocan una protección activa y pasiva, protección y ataque, existencia, si realmente aparece el escarabajo, el Heper, y también permanencia. El toro bifronte podría ser un elemento de inmovilidad o de estabilidad. Y nada más, muchísimas gracias y perdón por extenderme.